7 minutos pasaron de las 21. Bienvenidos a todos a esta edición de ABC Debate. Un gusto compartir en esta oportunidad con ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema de interés público. Vamos a hablar de las declaraciones juradas de bienes que presentan los funcionarios públicos y en particular de las más altas autoridades de la República. Hoy tendría que estar acá el Contralor General de la República, el doctor José Enrique García Ábalos. Él decidió no asistir. Decidió no presentarse, no dar la cara, no debatir sobre el por qué la Contraloría General hace casi 3 años niega el acceso ciudadano a absolutamente toda la ciudadanía a esos documentos, a las declaraciones juradas de las más altas autoridades de la República de los últimos 20 años. José Enrique García tiene miedo al debate, tiene miedo a dar la cara, tiene miedo a responder preguntas, porque lo que nosotros queríamos hacer acá es plantear la situación, comenzar a debatir sobre este tema y preguntarle al Contralor por qué razón jurídica y política no quiere dar a conocer las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios públicos. ¿Por qué esconde esos documentos? ¿Por qué se niega a cumplir 2 sentencias judiciales que ya están firme sobre este caso? ¿Por qué fue hasta la Corte Suprema y está tratando de llevarse puesta no solamente las dos sentencias que ya hay en el caso, sino que se quiere llevar puesta la ley de acceso a la información pública? Doctor García, usted tendría que dar la cara, usted tendría que estar acá y comenzar a responder ante la ciudadanía por qué no quiere dar a conocer las declaraciones juradas. Desde la Dirección de Comunicación de la Contraloría dijeron que muy injustamente se le ataca al doctor García. Difícilmente se pueda debatir con él cuando no da la cara y decide esconderse detrás de funcionarios de rango menor. Dicen que hay una cuestión de periodistas que están subidos a pedestal o que se les subieron los humos por esta causa en particular, cuando en realidad queremos hacer preguntas. Y si al doctor García y a sus funcionarios que lo terminan cubriendo les molesta que se hagan preguntas, que dejen la función pública porque ese no es el lugar entonces para ellos. Ellos tienen que dar respuestas. Tienen que contar por qué están escondiendo las declaraciones juradas de los funcionarios y de los políticos. Estas declaraciones juradas que fueron útiles años atrás para procesar judicialmente a gente que se enriqueció a costa del pueblo de forma irregular. Unos documentos que a nivel mundial, en gran parte de las democracias, son públicos. Unos documentos que en Argentina permitieron que el gobierno kirchnerista, esté procesado por enriquecimiento ilícito. Enrique García tiene miedo a dar la cara. No quiso venir él, no permitió que venga su director de Asuntos Jurídicos. El subcontralor fue el único que se excusó, está fuera del país, Camilo Benítez, el doctor Camilo Benítez. Los otros no dieron la cara. Para la Dirección de Comunicación de la Contraloría, tienen tiempo, el programa va hasta las 22. El doctor García, si quiere, puede venir y lo vamos a recibir acá en ABC TV. Puede aparecer y dar la cara si es que por ahí quiere. Así que, doctor García, usted está todavía invitado. Si quiere venir a contar o enviar a su director de Asuntos Jurídicos por qué no quieren dar a conocer las declaraciones juradas, las puertas están abiertas, depende de ustedes. Ezequiel Santagada, director del Instituto de Derecho y Economía Ambiental. Buenas noches, Ezequiel, ¿cómo estás? Buenas noches, Juanqui. Buenas noches, diputado. Y un saludo para toda la teleaudiencia. Ezequiel, el argumento principal de quienes no quieren dar a conocer las declaraciones juradas es que es un atentado contra el derecho a la privacidad de los funcionarios públicos. ¿Es realmente así? No, por supuesto que no es así y no es el único argumento que blanden. El principal argumento de ellos es que existe una ley especial, como si esa fuera la única ley que rige la materia y que no es aplicable a la ley de acceso a la información pública. Por el contrario, nuestra parte sostiene que esa ley especial, que es anterior a la ley de acceso a la información pública, fue complementada por la ley de acceso a la información pública y que si bien hay cierta información de esas declaraciones juradas que no debería hacerse pública, todo el resto sí. Y pongo ejemplos. En las declaraciones juradas de bienes y rentas están los nombres y apellidos de los hijos de los funcionarios y las autoridades que deben presentarlos. Hijos menores de edad, no es necesario que se hagan públicos esos datos. Está la dirección particular y el teléfono particular de las personas que presentan esa declaración jurada. Tampoco es necesario saberlo. ¿Por qué? Porque estaría menoscabando razonablemente sí el derecho a la privacidad. Tampoco deberían ser públicas los números de cuentas corrientes o cajas de ahorro, pero sí los montos, los bancos y los países. Con
estas aclaraciones, que son las que se planteaban en juicio, porque no se pidió esta información, sino todo lo otro, estamos hablando de información que obra en poder del Estado, artículo 2 de la ley 5282, que no está alcanzada por, o sea, con estas aclaraciones digo, que no está alcanzada por ninguna ley que establezca un ámbito de reserva y por lo tanto es información pública en los términos de la Ley de Acceso a la Información Pública. Por el contrario, la Contraloría General de la República sostiene que, como la Ley 5033, que rige la presentación de declaraciones juradas, establece que la Contraloría podrá dar estas declaraciones mediante orden emanada de juez competente, ellos sostienen que no se puede hacer público todo lo otro. A lo que les decimos es justamente porque hay información de carácter reservado, que sí está contenida en la declaración jurada de bienes y rentas, que se exige una orden judicial. Pero lo que se ha pedido, de hecho, bueno, acá es importante aclararlo para que no haya conflictos de intereses, el actor en este caso sos vos, yo soy tu abogado patrocinante, así, pero por eso hay que hacerlo para que no haya ningún tipo de conflicto de intereses. Lo que se está pidiendo es toda la información que sí es pública, excepto la que solo podría revelarse habiendo orden judicial fundada, en un caso puntual. En estos términos está planteada la acción. En primera instancia se ganó, en segunda instancia se ganó, y la Contraloría General de la República ha acudido vía acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, solicitando dos cosas. Uno, la declaración de inconstitucionalidad de las sentencias de primera y segunda instancia, y dos, la declaración de inconstitucionalidad de la acordada de la propia Corte Suprema de Justicia, que establece que el procedimiento para cuestionar negativas de entes estatales a dar información pública es la vía de procedimiento del juicio de amparo. O sea, quiere que la Corte Suprema diga que su propia decisión es inconstitucional. Así mismo. Voy a volver contigo enseguida, Ezequiel, porque hay demasiada barbaridad en este caso. Y hoy el director de comunicaciones, Pedro, si me confirmas, por favor, el que te respondió, el director de comunicación decía que no es un problema personal, es un problema con la ley, y en realidad en el ámbito jurídico ya está solucionado este tema, ya había 2 sentencias judiciales. Diputado Jorge Ábalos Mariño, presidente de la Comisión de Legislación, pero hay un detalle muy particular. Diputado, vos fuiste 13 años director jurídico de la Contraloría General de la República. ¿Qué tan útil es la declaración jurada de bienes de un funcionario público para la detección de casos de corrupción, diputado? Bueno, antes que nada, buenas noches, Juanqui, buenas noches a Ezequiel y a la teleaudiencia. Voy a retrotraerme un poco al momento de la sanción de la Constitución Nacional del 92, se crea la Contraloría General de la República. En el 95 asumen los contralores y subcontralores conforme a lo previsto en la Constitución Nacional, porque anterior a eso existía una Contraloría Financiera dependiente de Hacienda. A partir de la Constitución se convierte en un órgano extrapoder con autonomía, y a partir del 95 la Contraloría se regía primero por la Constitución Nacional y por su Carta Orgánica. En ese entonces es muy poco la herramienta legal que contaba la Contraloría, porque en su Carta Orgánica y tanto en la Constitución le facultaba a la Contraloría solamente a hacer el dictamen de correspondencia de lo que el funcionario presenta al entrar y al salir, no permitiéndole ningún otro tipo de actos. Entonces era digamos, difícil, como no muy válido como herramienta, porque el funcionario público se cuida mucho de hacer su declaración jurada. Alguien no va a presentar algo que después le puede ir en su contra. Y la Contraloría no tenía la competencia de investigar esas presentaciones, competencia que tiene a partir de la Ley 5033 del año 2013, que sí le da amplias facultades a la Contraloría para hacer trabajos de investigación, no solo al tiempo de realizar el dictamen de correspondencia, sino que le faculta cuando el funcionario que entra en la función pública
le faculta a la Contraloría de ese momento inclusive investigar la veracidad de lo presentado. Imagínense, o sea, y al dejar el cargo poder hacer el dictamen de correspondencia también, habilitando la posibilidad de pedir todo tipo de informes, inclusive al sector privado. O sea, a partir de ahí se tuvo una herramienta mucho más, digamos, útil para poder dictaminar o para poder realizar esos dictámenes de correspondencia. Sí puede entonces la Contraloría verificar la veracidad o no de esas declaraciones juradas. Es así, en la ley. Porque el doctor García dice que no, lo dijo varias veces. No, la ley 5053 faculta a la Contraloría a realizar una investigación a ver si lo presentado por el funcionario público corresponde a la realidad, con pedidos de informes y reitero, incluyendo el sector privado inclusive. Y ahora, ¿qué tan útil, volviendo al tema? Sí, en ese entonces nosotros hicimos una buena cantidad de dictámenes de correspondencia, pero reitero, con la limitación que te estoy mencionando, no teníamos ninguna facultad de realizar estos actos de investigación que hoy día tenía la Contraloría. ¿Qué caso, por ejemplo, usted recuerda, diputado? De políticos que... Yo recuerdo el caso de Calega, la verdad no sé si usted ya estaba, del senador, en el 99 él fue denunciado por un sí, en el 99 yo estuve, pero no, sinceramente ya a esta altura ya no me acuerdo de casos puntuales, pero sí me acuerdo de dictámenes que hacíamos dentro de las posibilidades y con las herramientas que se tenían en ese entonces. A la vuelta de la pausa les dejo ya la pregunta sobre este tema en particular. Hay un proyecto de ley en la Cámara, que ya fue aprobado por la Cámara de Senadores y tiene que ser revisada, diputado Ezequiel, en la Cámara de Diputados. Entonces, ¿cómo viene la mano con este proyecto de ley? ¿Qué va a pasar en el ámbito político? Y sobre todo, este juicio que hay contra la Contraloría General de la República, ¿cuáles son los próximos pasos en materia judicial? 21:19, enseguida seguimos con más de ABC Debate.